Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a trabajar con tablas internas. Primero vamos a ver el porqué de las tablas. Nosotros en un programa podemos trabajar, bien sabéis, con variables, donde podemos guardar un nombre, una fecha, etc. Pero una variable no nos es suficiente. Imaginaros que queremos guardar una entidad alumno. Pues necesitaríamos, pues por ejemplo, el nombre del alumno, necesitaríamos los apellidos, necesitaríamos una fecha de nacimiento, por ejemplo, necesitaríamos su DNI, necesitaríamos, por ejemplo, qué ha pagado de matrícula. Por lo tanto, todo ese conjunto de variables nosotros convertimos en un registro y tendremos con un registro la entidad alumnos. ¿De acuerdo? Eso lo hacemos pues con nuestras copies, con nuestros registros que ya hemos visto. Pero normalmente no trabajamos con un solo alumno, con una sola entidad. Nosotros trabajaremos con Pepe, con Juan, con María, etcétera, etcétera. Por lo tanto, necesitaríamos una tabla de datos. Así pues, ahora vamos a ver cómo crear una tabla de datos para poder trabajar con tablas en nuestro programa, cómo usarlas y que estas tablas luego se pueden guardar para mantenerlas en el tiempo y poder recuperarlas luego en ficheros o en bases de datos. Bien, pues para implementar una tabla interna en nuestro programa, lo que hemos hecho es sustituir nuestro registro contrato pues, por una tabla. Y es simplemente esta estructura. El registro contrato lo ponemos en un nivel 0,5, no puede estar en un nivel 0,1 para que el registro se convierta en una tabla, tiene que estar en un nivel, dijéramos, por debajo del 0,1, entonces pues simplemente ponemos 0,1 contrato, ¿vale? Que aquí va a ser una tabla contrato, y dentro metemos nuestra copy como estaba antes, simplemente le añadimos al registro contrato los parámetros occurs 5 times, que significa que vamos a tener la tabla con 5 filas, es decir, las variables van a ser nuestras columnas que van a tener de la tabla y va a tener hasta 5 filas. Vamos a poder guardar 5 registros en esta tabla. Simplemente hay que hacer esto. Hemos modificado nuestro registro, que era esto, donde solamente podíamos guardar un registro, ¿de acuerdo?, a esto, a una tabla donde podemos guardar hasta 5 registros. ¿De acuerdo? Bien, ¿y cómo en nuestro programa COBOL accedemos a esta tabla? Pues muy sencillo, nos venimos a nuestro programa COBOL y vemos que para poder acceder a nuestro registro contrato, como ahora es una tabla, lo tenemos que hacer a través de un índice que se pone entre paréntesis. Esta i será un índice que será una variable de tipo numérico, de forma que si esto vale 1, estaremos accediendo a la fila 1 de la tabla contrato. Si la i vale 2, estaremos accediendo a la segunda fila, si 3 a la tercera fila, si 4 a la cuarta fila, así, etcétera. ¿De acuerdo? Si veis en la working hemos declarado esta variable, que es una variable normal, numérica, que empieza valiendo 1, y en nuestro proceso, aquí en procesar contrato, pues cada vez que leemos un registro, hacemos ahora lo siguiente. Inicializamos la primera fila de la tabla. Movemos el primer registro que hemos leído a la primera fila de la tabla. ¿Por qué? Porque aquí en este momento i vale 1, ¿vale? Pasamos las validaciones. Las validaciones, a partir de ahora, si os fijáis, no vamos a validar solamente el campo únicamente, sino hay que ponerle el campo y a qué fila se refiere. Hay que también imponer el índice de cada campo que vayamos a procesar, porque ahora estamos leyendo una tabla y accedemos a estos campos a través de su índice. ¿De acuerdo? Bien, pues volvemos aquí al proceso, pasaremos todas las validaciones de nuestros campos, que ahora tendrán su índice,
En este momento, en la primera lectura, estaremos en la primera fila y para finalizar vamos a displayar el NIF y la razón social de la tabla interna de la fila que le corresponda dependiendo del valor de I, que la primera vez evidentemente será la primera fila porque I valdrá 1 y estaremos accediendo a la primera fila. Hemos limpiado el fichero de errores para que no dé ningún error y podamos leer todos los registros, los 5 registros del fichero. Podamos leerlo, podamos pasarlo a la tabla contrato, podamos validar sus variables y podamos pintar lo que ya hemos guardado en la tabla. ¿Qué ocurre al final? Pues añadimos 1 a nuestro índice. ¿Para qué? Para que cuando volvamos a leer el fichero y volvamos al bucle, I ya no valga 1, sino que valga 2. En la siguiente iteración, I ya no va, como le añadiremos 1 siempre al final, I no valdrá 2, valdrá 3 y nos pintará y nos hará todo del registro 3. Y así hasta llegar a los 5 y que termine el bucle, ¿vale? Hasta que acabe el bucle. Bien. Pues espero que esto se haya entendido, quizás un poco confuso, pero bueno, es cuestión de ir probando y de ir entendiendo, ¿de acuerdo? Vale, pues nada, una vez que ya tenemos esto codificado, donde vamos a, cada vez que leamos nuestro registro de fichero, lo vamos a guardar en una fila de nuestra tabla, gracias a un índice que vamos a ir aumentando con una sentencia add1 to I, que lo que hace es añadir 1 al valor de I, ¿de acuerdo? Pues vamos a probar la salida de nuestro programa ahora con la tabla interna. Submitimos su job. Nos vamos a la cola. Vamos al último que se ha ejecutado, que es este. Y vemos que ha terminado con un 4. Y vamos a ver la salida. Y efectivamente, ahora ya nos pinta cada registro, pero de la tabla interna. Aquí estamos pintando los datos que tenemos guardados en nuestra tabla interna contrato. ¿Veis? Estamos displayando el NIF de la fila 1, la razón social de la fila 1, en la segunda iteración, cuando I valga 2, estaremos pintando los datos de la fila 2, así, etcétera, etcétera. Y ya tenemos relleno, tendríamos completado esta tabla con todos los datos del fichero, ¿de acuerdo? Bien, pues espero que se haya entendido y si no, pues bueno, consultar para aclaraciones el grupo de LinkedIn donde podéis consultar al resto de compañeros y tal, que es el único sitio donde podéis tener soporte. Y para aquellos que me están pidiendo pues el código en fichero por escrito de estos programas, les digo que más adelante prepararemos documentación porque ahora mismo pues el tiempo no nos da para tanto y preferimos ir haciendo vídeos que podéis perfectamente parando el vídeo y viendo párrafo por párrafo e ir creando el programa, ¿de acuerdo? Siempre hacemos unos pantallazos de todo el código, como ahora, donde podéis ir parando y copiar el código tal como lo tenéis aquí, ¿de acuerdo? Venga, pues nada, gracias y chao.